o un estímulo a que los jóvenes participen en política formalmente, es decir, dejando su voto, poder hacer uso del sufragio. Y bueno, no solamente desde el gobierno oficial, sino que incluso la oposición en su campaña eh, invitaba a los jóvenes a participar, por ejemplo, en la campaña de Narváez, ¿no? Que los spots publicitarios mencionaban a que los jóvenes tenían que revitalizar esa oposición al oficialismo en ese momento, y que, digamos, por fuera de lo institucional, había grandes sectores que se oponían a que los jóvenes votaran. O sea que desde lo que Rancière considera la policía, en algunos casos hay apertura a canales de participación formal o incluso informal, ¿no? Como han sido la ley de los centros de estudiantes, ¿no? Y en cambio hay algunos sectores, quizás más conservadores, que se oponen a la participación de ciertos grupos poblacionales en lo que sería lo político. A ver, me da la sensación de que, de todas maneras, los centros de estudiantes son una política pública, hay una política pública que menciona la posibilidad de que exista un centro de estudiantes. La cuestión del voto joven también es una ley que se trató en el Congreso. Fue una discusión que se dio en la sociedad y la esencia o el espíritu de la política para Rancière es ese, que existan contraposiciones. No sería la policía en el sentido de el que discute por fuera de la norma. ¿Sí? Digo, anda pensándolo, una vez que está la norma, ¿sí? La policía no es el que discute por fuera del ámbito de lo gubernamental, ¿sí? No es esa la policía, sino que está dando una discusión por el reparto. Es decir, Rancière no estaría preocupado si hay unos grupos de conservadores que quieren volver a, no sé, al pantalón corto cuando los varoncitos iban a la escuela, ¿no? Porque están discutiendo por algo que ellos querrían que fuera de otra manera. Y ese es el espíritu, ¿sí?, de la política. Pero la policía en realidad es quien de algún modo controla institucionalmente que las normas se cumplan, ¿sí? Ahora, lo otro es discusión. Cuando es discusión, eso es política para Rancière. Policía es lo que tiene que ver con el obturamiento, el coartar que se continúe la discusión. Si querés, en Dussel probablemente esté más claro, vos que leíste a Dussel. Pero no, en ese texto no habla de la potestas y la potencia. No. Bueno, entonces yo en realidad había entendido mal la explicación que usted dio. Digamos que la policía en sí, o sea, si bien está representada principalmente por los funcionarios o las instituciones que suelen decir que son democráticas, pero clausuran las discusiones, sin embargo puede pasar que dentro de algunos gobiernos haya una apertura a nuevas discusiones. En sí es la esencia de lo político. No, pero está bien, estamos diciendo lo mismo en ese caso. No, claro, le estaba diciendo lo que acabo de entender, digamos. Ajá. Sí, Como yo sí. entendía que la policía sí o sí era los funcionarios políticos que estaban en la política y no dejaban participar a otras personas, sino que, o sea, dentro de lo institucionalizado de los funcionarios públicos, hay sectores que abren discusiones y otros que clausuran. Claro, supuestamente cuando se clausura la discusión es cuando se aprobó la política pública, ¿sí? Esa es la idea básica. Una vez que se aprobó la política pública, se supone que esa discusión quedó silenciada, pero pero la participación desde otro lugar no tiene que ver con eso, me parece, ¿no? Digo,
por ahí me estoy enroscando con lo que vos venís diciendo, pero de algún modo, esto que vos decís, había posibilidades porque existía una norma que permitía la participación de la juventud en términos de las campañas electorales y de las elecciones, ¿no? Que les permitía ir a votar, aunque no era obligatorio. Creo que era algo así, ¿no? Ahora, de afuera había otras personas que no querían que eso sucediera, pero la ley ya estaba aprobada. Corregime si me equivoco, porque yo me puedo equivocar en esto. Me parece que ya era ley esto de que los jóvenes pudieran votar. Yo hablo del proceso de disputa. Ah, claro, en el Digamos proceso... que desde el oficialismo, o sea, obviamente con intereses propios, ¿no? De invitar a mayores sectores a participar del sufragio, se abrió la posibilidad de que haya un derecho ampliado para una población que lo tenía negado al sufragio, al votar, y digamos desde lo que sería la policía, que custodiaba las normas instituidas en ese momento, se abre un mayor canal de participación, no solamente en lo formal, sino también en otros aspectos, ¿no? Que se vuelven norma en un momento histórico. Claro, Y sin embargo, dentro de lo que sea el aparato político, hay posiciones encontradas, y también por fuera de lo que sería lo político, las movilizaciones por fuera de lo instituido, también pasa eso, incluso hay sectores que se oponen a una ampliación de derechos. Yo digo esto pensando en no cerrar, no cerrar tan arbitrariamente los conceptos, ¿no? De lo que sería la policía y lo político. Obviamente que todo gira en torno a una cuestión de la discusión por el reparto. Esa era mi inquietud, digamos. Pero ahora que me lo explicaste, lo entiendo un poco mejor, que no es tan rígido, tan formal, sino que Rancière apunta a algo específico. porque yo a lo mejor me confundo cuando vos hablas de esta discusión que se daba, y vuelvo al tema del voto joven, porque me parece que ahí está el tema. Mientras esté en discusión una norma, eso es el sector de la política para Rancière, ¿sí? El sector de la policía comienza cuando ya la norma se redactó, se aprobó y está puesta en circulación, ¿no? Como si eso, lo que dice Rancière, eso obtura la discusión. Podrán venir otras discusiones, ¿sí? Pero eso ya es lo político, aunque esa discusión se dé al interior de la institución legislativa, ¿sí? Porque cuando vos hablas del oficialismo y el contraoficialismo, si querés, por llamarlo de algún modo, esa es una discusión política, básicamente, por más que se dé entre dos sectores partidarios, ¿sí? Eso es una discusión todavía. Ahora, cuando acordaron en aprobar una norma, la discusión por ese derecho quedó obturada. Vendrán otras, ¿sí? O seguirán por fuera otras en torno a ese tema. Pero en realidad la policía es lo que tiene que ver con lo normado, ¿no? Con la normativa, con las leyes, con la actuación del sector gubernamental, básicamente. Y el sector gubernamental está compuesto por diversas fuerzas políticas. ¿Está? Yo no sé si quedó claro, Agustín. ¿Seguro? Sí. Ahí lo entendí mejor. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Respecto de las potestas y la potentia, me parece que hay algo en el capítulo de mi libro que les había dejado. Porque es una conceptualización similar a la de Rancière, nada más que Dussel la llama de otro modo. Dussel dice que lo político, ¿sí? que en realidad la soberanía, por llamarlo de algún modo, la tiene el sector de la potentia, ¿sí? Potentia. La potentia indica algo en potencia, ¿sí? El pueblo tiene
ese poder, ¿sí? El que manda, dice Dussel, es el pueblo, ¿tá? Ese es el sector de la potencia. Ahora, cuando se cierra la elección y gana un partido político, y digo para poner un ejemplo, ¿no? Ese poder del pueblo, esa potencia, es trasladada al sector de la potestas, dice Dussel, ¿sí? La potestas vendría siendo lo que Rancière llama policía, porque hay un sector gubernamental que se hace cargo de la soberanía que es del pueblo. ¿Me siguen? Parece que están perdidos. La discusión entonces, o el mandato se lo da el pueblo, dice Dussel, al sector de la política gubernamental, pero el problema es que esa política gubernamental, al ser policía, Agustín, se olvida de que ese poder es del pueblo. Entonces lo que dice Dussel es que el gobierno, el poder gubernamental como potestas, debería, ¿sí?, gobernar obedeciendo lo que el pueblo dice. Si eso hubiese ocurrido en Argentina, hoy tendríamos ley de aborto legal, ¿sí?, y gratuito. ¿Ven cómo funciona la discusión? Ahí todos luchamos, todo un sector de la sociedad argentina luchó por esa ley. La ley no se aprobó, ¿sí? Finalmente no se aprobó, pero según Dussel, una ley en ese sentido no se aprueba porque quienes están en el gobierno como potestas no escuchan lo que dice la mayoría de la sociedad. Entonces toman para sí ese poder que es del pueblo, ¿sí? Y con ese poder que es del pueblo es como actúan según su propia ideología. ¿Se comprende? Ustedes lo ven todo el tiempo en la realidad política de Argentina y de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Hay unos sectores que discuten y hay un sector que somos nosotros, el pueblo, la ciudadanía, que de algún modo ponemos a nuestros representantes con nuestro voto, con todos los problemas que tenga un acto eleccionario, que sabemos que hay trampas, que no podemos elegir a los legisladores porque vienen en una lista sábana, todas esas cosas, ¿no? Pero no importa, lo importante para Dussel es que el pueblo, nosotros, incluso ellos mismos se votan para que exista unos representantes. Ahora, ¿qué pasa cuando esos representantes que nosotros pusimos, porque se suponía que llevaban un proyecto político al que nosotros adheríamos, y después cuando llegan al lugar de la actuación, ¿sí?, no cumplen con el mandato para el que el pueblo los puso ahí, ¿no? Entonces, eso no es mandar obedeciendo, como dice Dussel. Mandar obedeciendo sería que las personas que nosotros pusimos en ese sector para que nos representen, cumplan con lo que prometieron en campaña, básicamente, ¿no? Si esa gente no cumple lo que prometieron en campaña, de algún modo están quebrando el espíritu democrático, ¿no? Y la soberanía que es del pueblo, la potencia, ¿sí? Voy a buscar el libro para ver si encuentro algo ahí. Ahí en la clase, yo les había dejado, en esta clase que hablamos de Rancière y de Dussel,
les había dejado cómo nos pueden colaborar Dussel y Rancière para pensar la política y lo político. Sin embargo, en el texto que tienen para leer de Dussel, me pareció que era mucho más completo ese artículo de la década del 70 del siglo pasado, porque de algún modo lo que hace es dialogar sobre las complejidades de la colonialidad, ¿no? Y también dialogar sobre las complejidades de una modernidad disfrazada en el sentido europeo, disfrazada de Europa, si se quieren, porque lo que dice Dussel es que con la conquista de América, bueno, lo dice Dussel y lo dicen otros filósofos, ¿no? Con la conquista de América es como de algún modo empieza a gestarse el espíritu de la modernidad. La modernidad europea no hubiera existido si no hubiese sido por los recursos naturales que mediante la conquista fueron extraídos de nuestra tierra y fueron llevados en principio a España, y con eso fueron acumulando riquezas. Es decir, dice Dussel, ¿cómo fue la acumulación originaria de riqueza? Europa, en el siglo XVI, en el siglo XV, perdón, era pobre. Es decir, los países árabes, digo, los turcos, si ustedes quieren, eran los más ricos, de algún modo, ¿no? Y eran esos países árabes, de esos países musulmanes, de algún modo, los que ya tenían su propia modernidad. Eran más avanzados en filosofía, eran más avanzados en política, eran más avanzados en ciencia, en medicina. Nota al pie. Hay una peli que me gusta mucho que se llama El Médico, no sé si la vieron, que es un médico de la Edad Media, ¿sí? Ahí en el cruce entre la Edad Media y la Edad Moderna, y cómo tiene que ir a los países musulmanes, este médico de Europa, para poder aprender esa medicina que no existía en la Europa medieval, ¿sí? Entonces me parece que ahí se ve, en esa peli se ve mucho cómo es este movimiento de la modernidad musulmana o árabe, si ustedes quieren, y cómo existía una pobreza extrema en la Europa que acumula riqueza gracias al saqueo de las tierras nuestroamericanas, ¿no? Me parece que ese texto de Dussel lo que tiene es la maravilla de permitirnos pensar en que América, nuestra América, de algún modo es la comunidad excluida, ¿sí?, de lo eurocéntrico. Excluida, una comunidad excluida con nuestros propios recursos, uno tendería a pensar, ¿no? Entonces, una comunidad que se hace rica con nuestros propios recursos y después nos excluye, ¿sí? Como hizo también con Portugal y con España, ¿no? Una vez que el eurocentrismo es Francia, Inglaterra, Alemania, eso es lo que, y Estados Unidos obviamente, pero posteriormente, ¿no? Pero digo, esos cuatro grandes son de algún modo los que constituyen ese legado eurocéntrico, ¿sí?, que de algún modo es lo colonial para nosotros. Es decir, dejamos de ser colonia en sentido político, pero no en sentido económico, ¿sí? Seguimos siendo una colonia porque nos siguen llevando nuestros recursos naturales para agregarles valor, y nosotros no podemos agregarles valor desde nuestra tierra. No me estoy yendo por las ramas, digo, estoy dialogando, estoy intentando meter de a poquito cómo la economía de las naciones tiene mucho que ver en la circulación de lo político y la política, ¿sí?
porque este es el otro punto que se obtura. Se obtura que la exclusión o la pobreza de unas comunidades tiene que ver con esa discusión por el reparto internacional que hay que dar en términos de Rancière, ¿no? Hay un reparto que no se produjo, pero no solamente que no se produjo, sino que existió una acumulación originaria que no era de ellos, que había sido robada. No era de ellos, digo en el sentido, no era de Europa, era nuestra. Entonces, en la discusión por el reparto, ¿sí?, en sentido descolonial, tiene que hablar sobre eso, ¿sí? Tiene que hablar sobre la importancia de que la política subordine a la economía y no al revés. Porque cuando nos pasa que la economía está por encima de la política, es cuando el poder internacional nos aplasta y el poder financiero nos aplasta. A nosotros y a otros países pobres como nosotros. Nosotros no somos pobres en realidad, nos hacen pobres de algún modo, ¿no? Nos hace pobre esta discusión internacional, que de algún modo ya está dada, pero a la que tenemos que seguir haciéndole frente, ¿no? Desde cualquier lugarcito que podamos. Bien. Estaba hablando de Dussel, sí, bien. Entonces, ese texto de Dussel que les dejé tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y tiene mucho que ver con cómo pensar múltiples dialécticas, ¿no? Eso que él llama analéctica, ¿no? La analéctica de algún modo piensa múltiples dialécticas y en ese sentido, él dice así, no sé si lo dice en ese texto, que es posible la construcción de pluriversos y no de universos, en el sentido de que cada comunidad política podría formar parte de una comunidad más grande sin comernos los unos a los otros, de algún modo, hablándolo en criollo. Bueno, no me gusta monopolizar la palabra porque este es un espacio para ustedes y yo me pongo a hablar y no paro. ¿Vamos hasta ahí? ¿Comentarios? Se me fue Claudia, mirá. me dejó el nombre nada más ahí. No, estoy. Lo que pasa es que tengo una cara de muerta que no me soporto en la pantalla. Bueno, muy bien. Pero estoy escuchando atentamente. Yo me desperté a las 3 de la mañana y no pude dormir más, así que bueno. Estoy dejando hablar a otros hoy. Bueno, muy bien. Bueno, ¿quién más entonces? ¿Quiere aportar algo? A ver, ¿qué hora es? Entiendo que no tuvieron tanto tiempo de lectura. En la última clase tienen un solo texto para leer, pero para la próxima vamos a tener varios más. Me van a disculpar, pero yo tengo que dejárselos a todos. Con lo cual, lo que les pediría es que traten de adelantar la lectura. A ver, acá alguien está escribiendo algo, porque yo no miro lo que escriben. Pidan la palabra y hablen. Juan, más o menos, profe, o sea, que el poder gubernamental hace caso omiso al pueblo, el representante bueno, sí, de algún modo eso es lo que... la clase la empecé a grabar tarde, así que me van a disculpar. Me había olvidado, no la tenía Melina ahí que me estuviera diciendo lo que había que hacer y me perdí. Pero bueno, sí, algunas partes de la clase están grabadas. Sí, bueno, ¿quién era el que preguntaba? Juan, Damián. Juan, sí, es así, Juan, como vos decís. No sé quién es muy buena, pero bueno. La película, debe ser. Esto me está... Y Damián lo puso en el momento que se estaba comentando la película. Ok, gracias, Claudia. Bien, lo que les decía es el tema de la lectura. La clase que viene les voy a dejar mucha lectura,
y yo no sé si se los comenté a ustedes, pero yo tenía un profe que era macanudo de los re macanudos, Roque Dabat, seguramente lo escucharon nombrar. Roque, cuando iniciábamos el curso, fui auxiliar suya durante un tiempo, y cuando iniciaba el curso decía que la bibliografía es como una vaca. Uno no se puede comer una vaca toda junta, pero si te comes un churrasquito hoy, un asadito mañana, un puchero pasado, unas milanesas después, te comes la vaca, ¿sí? Pero toda junta es imposible comerla. Bueno, él decía que con la bibliografía pasaba algo similar a comerse la vaca. Uno no puede leer todo junto, pero si va leyendo de a poquito, finalmente termina de leer el material. Y sobre todo termina haciendo las preguntas del caso, ¿no? Y más que en esta distancia, bueno, vamos como con demasiado delay. Así que bueno, vayan comiendo la vaca de a poco. Bien, espero las preguntas. ¿Está todo claro? Si está todo claro, son las 12 menos 5. Si está todo claro, nos vamos con Claudia a dormir, que tenemos un sueño tremendo, ¿no? No, se durmió. Yo, Mónica, tengo una duda más. Nicolás, acá de nuevo. Y decime, Nico, decime. Cuando Dussel habla de la potencia, y vos, creo que, no sé, yo tengo acá algunas notas, pero no me acuerdo ahora si lo tomé de la clase anterior, no, del anterior, o del texto o del video, no me acuerdo ya. De la clase, hablabas vos, citando Dussel, que hay que evitar la fetichización de la política, o de lo político. Bueno, no me había quedado claro muy bien a qué se refería con evitar la fetichización. Sí, viene fetiche, en realidad toma la palabra de Marx. ¿Vieron cuando Marx habla del fetiche de la mercancía, ¿no? En realidad la mercancía tiene una plusvalía porque hay una fuerza de trabajo que es la que de algún modo le pone valor a esa mercancía, ¿no? Entonces, fetiche sería como endiosar o como alienar, como sacarle algo o disfrazar algo. Esa sería por ahí la palabra correcta, ¿no? Disfrazar. Es como un disfraz que se le pone entonces a la política, se la fetichiza en ese sentido. Porque cuando solamente se considera que una democracia existe, por ejemplo, ¿no? Porque uno va cada tanto a poner un voto en una urna, eso es fetichizar lo político, de algún modo. Porque no hay, es una máscara, es un disfraz, es una mentira, ¿no? Es un robo, si se quiere. En realidad, si nosotros pudiésemos tener algo así como un tipo de participación política más intensa, ¿no? Que nos permita, no sé, tener diálogos al interior de comunidades mínimas y luego de ahí que vaya surgiendo a los niveles de la política gubernamental, eso sería mucho más adecuado en términos de Dussel, porque no habría ese desfasaje entre lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo que puso a ese funcionario en ese lugar, ¿no? Y lo que realmente le sucede a las comunidades, ¿no? Las comunidades que, no sé, digo, ahora está Alberto Fernández en el gobierno, ¿sí? Si en algún momento alguien de la gran mayoría, porque tuvo un porcentaje muy alto de votos, es porque, de algún modo, bueno, en principio uno tendería a pensar que lo que queríamos era olvidarnos de la política anterior basada únicamente en lo económico, ¿no? De algún modo eso.
montón de personas trataron de separarse de ese tipo de política devastadora que existió en el gobierno anterior. Ahora bien, quienes pusimos a Alberto Fernández en ese lugar en el que está, lo que le reclamamos es que gobierne obedeciéndonos, ¿no? Lo que queremos es que redistribuya los recursos, ¿no? Que sea una política que realmente redistribuya los bienes que son de todos y todas, ¿no? Entonces, en el momento en el que Fernández impida o exista al interior de su gobierno algo que vaya en contra del proyecto político que uno vota, en ese momento es en el momento en el que la política se fetichiza, ¿no? Porque en realidad no responde al mandato para el que el pueblo lo puso en ese lugar. ¿Está bien? ¿Se comprendió? Sí, sí, perfecto. Sí, clarísimo. Gracias, Moni. Hay muchos fetiches en realidad en la máscara, ¿no? Se fetichiza la política cuando llega el momento de las potestas, porque la potestas cree que el poder es suyo, y el poder no es suyo, el poder es de la potentia, del pueblo, ¿no? Es quien le da el poder para que esté en ese lugar, ¿no? Sí, sería como una intención de gestión del poder cedido por el pueblo a los representantes que elegimos, digamos. Ellos deberían gestionar ese poder que le damos en base a los pensamientos, ¿no? y los lineamientos que siguen. Claro, el tema es que constitucionalmente, digo, normativamente, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Pero uno podría también tener una participación más activa desde otros lugares. El tema es que la política fetichizada, ¿sí? Fetichizada durante tantos años de dictaduras militares, ¿no? Por ejemplo, de algún modo está disfrazada como si no nos interesara, ¿no? Nada más claro que escuchar a esos directivos o a esos padres y madres que no quieren que en la escuela se hable de política. Eso es el fetiche, ¿no? Si en la escuela no se puede, o en la institución educativa no se puede hablar de política, ¿dónde? Si es la institución política por excelencia, ¿no? Bueno, eso es fetichizar el poder de la política. Impedir el diálogo en torno a ella, ¿no? ¿Estamos? Sí. ¿Tenemos alguna otra cosa? ¿No? Bueno, entonces ahí nos vemos. Moni, yo tengo una, perdón, estoy con muchas dudas hoy, no, pero cuando vos hablabas recién esto de impedir que se hable de, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo de fetichización, impedir que se hable de política en la escuela y demás. A ver si estoy bien en el razonamiento. Lo que hablabas anteriormente que Rancière llamaba, a ver si me olvidó, para sostener el status quo, se me olvidó el concepto, lo que intentaría es justamente eso, digamos, evitar en este caso que se hable de política en la escuela para sostener un orden político de policía, digamos, y normativo institucionalizado. Tal claro, cual. La policía. Ahí está. De policía, exacto. O sea, claro. O sea, ahí la policía lo que haría es, digamos, tratar de evitarlo a toda costa para eso, porque, digo, son discursos o son eso justamente, un discurso del cual no se puede, no se tiene que discutir o no se debería discutir, por lo menos en ese espacio para la policía que gobierna, digamos, esa institución o ese espacio institucional, digamos. Exacto. Exacto, es impedir que la potentia, que la semilla actúe y se transforme en árbol, de algún modo, ¿no? El poder lo tiene el pueblo, y el pueblo no tiene por qué ser una persona mayor de 16 o mayor de 18 años. El pueblo también es la infancia y la adolescencia, ¿no? Y en ese sentido, dialogar sobre política entre la infancia y la adolescencia
Obviamente que no vamos a estar hablando de, por ejemplo, de cuestiones duras que no comprendan, ¿no? Pero digo, dialogar, ponerse de acuerdo, organizar alguna jornada en la que puedan empezar a discutir sobre algún punto que concierna a la salita o al grado, no sé, algo que les permita participar desde ese lugar micro que es el aula, de esa micropolítica que es el aula. Pienso también en la estigmatización de un centro de estudiantes, por ejemplo, que es una manera discursiva, digamos, de evitar que un centro, o que exista un centro de estudiantes, pero que exista, digamos, sin un ejercicio político real, o sin poder entrar en una discusión política, que, digo, es muy común, por ejemplo, cuando hay discusiones o tomas en colegio, bueno, en distintos momentos de la agenda, pero pienso que también una manera es, bueno, hay un centro de estudiantes, pero la manera de discursivamente decir que de política no se habla, o que eso es hacer política, y que la política es algo negativo, y que los pibes no pueden hacerla ni ejercerla, tiene que ver también con eso, ¿no? Pienso que la policía ejerce el poder, digamos, deslegitimando, digamos, ciertas instituciones o ciertos espacios que fueron ganados en otras discusiones o en otros momentos. No, incluso que uno tiene, si existiera algo que se llame naturaleza humana, que uno tiene por condición humana, por naturaleza humana, ¿no? Digo, si uno recurre a los clásicos, todos van a terminar dialogando que somos seres, que somos animales políticos, ¿sí? Por naturaleza somos animales políticos. Entonces, la posibilidad de obturar ese diálogo al interior de las instituciones educativas, y más todavía en términos de centros de estudiantes, de secundaria, que ya tienen capacidad para razonar cuestiones de la política, me parece que es como fetichizar la cuestión del diálogo sobre lo político. Es que en el lugar que tendría que ser principal, ¿no? Ahora, esto no pasa solamente a las autoridades de las escuelas, ¿eh? Hay muchos padres y muchas madres que han hecho campaña para que no se dialogue sobre política en la escuela. Como si decir no dialogamos sobre política en la escuela, no estuvieran haciendo un tipo de política ya, ¿no? Negando la posibilidad del diálogo es un tipo de ideología, si se quiere, una ideología de lo apolítico, cosa que no existe, pero que de algún modo, que lo vivimos también durante un tiempo. No sé si recuerdan que había una línea que uno podía llamar por teléfono y denunciar cuando el profe o la profe hablaba de política en el aula, ¿no? Bueno, y algunos de ustedes que son muy jóvenes, pero creo que se deben acordar de eso porque no pasó hace mucho tiempo, hace 2 o 3 años que pasó. Y bueno, me parece que nosotros como profes tenemos que dialogar sobre estas cuestiones de la realidad política y de cómo se nos impide pensar, ¿no? Ahora, se nos impide pensar también desde los medios de comunicación, y ahí sí vamos a ir con el último material, que es el de Gramsci, que habla sobre hegemonía e ideología, ¿no? Mediante esos aparatos ideológicos del Estado que ustedes conocen muy bien, ¿no? Que tienen que ver principalmente con los medios de comunicación. La escuela, por un lado, la iglesia, que ya no toma tanto partido, pero todavía tiene mucho poder, ¿sí? Hay otras iglesias que tienen mucho poder también, no solamente la católica, pero los medios de comunicación, digo, si uno no tiene la posibilidad de un diálogo en el aula, con la docencia, o en la casa, con el padre, con la madre, los medios de comunicación construyen un sentido común que tiene mucho que ver con la propia ideología que difunden. Y ahora que Nico creo que era el que hablaba de la toma de la escuela, yo recuerdo al Salame de Feynman, discúlpenme el griego, pero cuando me enojo siempre me sale, diciendo que un horror, que unas criaturas, ¿dónde están los padres que no lo cuidan? Que esos chicos están tomando la escuela, que los padres deben ser terroristas, le faltó decir, y no sé si no lo dijo en algún momento, ¿no? Pero entonces, ese fetiche, esa fetichización de la cuestión de lo político, hace que de algún modo se construya un sentido común, ¿no? O una opinión pública, como suele decírsele también, ¿no? Digo, hablo de sentido común porque Gramsci lo habla en esos términos, ¿no?
el sentido común. Que hay un sentido común en cualquier clase social, ¿no? En todas las clases sociales hay sentido común. Y no tiene que ver con un conocimiento, sino tiene que ver con una posición ideológica precisa, ¿no? No tiene que ver con un conocimiento por no tener dinero, porque yo siempre me acuerdo de un diálogo que tuve con una vecina en el almacén de acá de la esquina de casa, que estaba enojada porque sus hijos, que son los dos profesionales, le decían que ella estaba equivocada en términos políticos porque no sabía. Y uno hablaba con ella, y el sentido común de esa señora era algo así como mucho más, mucho menos fetichista que el de algunos periodistas en los medios masivos de comunicación. Entonces digo, la política está ahí, la política está en el diálogo con el vecino, con la vecina, con el compañero, con la compañera, con la maestra, con la directora, ¿no? Eso es lo que somos, entre comillas, por naturaleza, ¿no? Seres políticos. Y en ese sentido, impedir que se dialogue sobre política en una institución educativa es imponer una ideología particular, ¿no? Una ideología que lo que hace es conservar el statu quo anterior, ¿no? O incluso, no me remonto tanto, ustedes son jóvenes, pero yo estuve en la secundaria durante la dictadura militar, y es duro, como había una materia que primero se llamaba Estudio de la Realidad Social y Política Argentina, y después esa materia cambió a Instrucción Cívica. Yo empecé en Formación moral y cívica. Bueno, en mi época era formación cívica nada más, ¿viste? Después la fueron cambiando, o capaz que, mira, yo en el 76, en el último golpe, yo estaba en primer año. Así que esa materia, Estudio de la Realidad Social y Política Argentina, me duró unos poquitos meses nada más. Después pusieron esta que, paradójicamente, nos enseñaban cómo era la Constitución, cómo se votaba, qué poder tenían los jueces, qué poder los legisladores. No teníamos legisladores, no teníamos jueces, no teníamos actos eleccionarios. Esa es la paradoja, ¿no? La paradoja que te enseña, que te masacra las neuronas, porque por un lado lo que te están diciendo implícitamente es que la política solamente tiene que ver con ir de vez en cuando a poner un voto a la urna. Y eso no es lo único que tiene que ver con la política, ¿no? Lo importante es que podamos discutir por ese reparto y que podamos pensar en ese lugar de poder que tenemos como pueblo, ¿no? Como integrantes de un pueblo particular. Bueno. Me metí también con la última clase, que ya sé que no alcanzaron a leer. Pero bueno, tiene que ver con eso. La clase que les subí el jueves tiene que ver con por lo menos, tomar algunos conceptos, algunas palabras clave de la obra de Gramsci, porque me parece que es sumamente interesante para pensar el lugar de aparato ideológico que tiene la escuela y que tienen los medios de comunicación. No tiene ganas de hablar, Claudia. Quedó... se fue de joda, me parece. Mirá que están prohibidas las jodas. Che, bueno, esto se está poniendo re aburrido, pero bueno, ahí van a tener, les dejé un texto de un artículo que publiqué en un libro que compiló Abraham Mangenzo, que es un gran representante de la educación en derechos humanos en América Latina, y un chileno que hace años que... Incluso cuando había todavía dictadura militar en Chile, se dedicaban a la educación subterránea, en términos de política, ¿no? Porque había que esconderse. Bien.
Entonces digo, Gramsci me parece que es fundamental para hablar de la filosofía de la praxis, o lo que Gramsci llama la filosofía de la praxis, ¿no? Y en ese sentido tenemos que manejar conceptos como el de ideología, como el de hegemonía, como el de bloque histórico, el de intelectual, sobre todo, ¿sí? Hay esa palabrita que para Gramsci es fundamental. Para Gramsci hay dos tipos de intelectuales. Uno es el intelectual orgánico y el otro es el intelectual tradicional. Obviamente que con la misma palabra ustedes ya pueden comprender a qué se refiere con cada uno, ¿sí? El tradicional es el conservador, el que quiere conservar lo anterior, ¿sí? Que quiere conservar sus privilegios, y el orgánico es, de algún modo, el que tiene la tarea, dice Gramsci, de dialogar con el pueblo, por llamarlo de algún modo, de dialogar con las masas, para extraer algo que Gramsci llama el buen sentido. Dice que el buen sentido está en el sentido común del pueblo o de las personas. Esto del buen sentido sería el que de algún modo van a manejar los grupos de intelectuales orgánicos en sentido de intelectual colectivo, ¿no? Esta es fundamental también cómo trabaja Gramsci esta cuestión del intelectual colectivo. Y no necesariamente tiene que ser un académico, ¿sí? El intelectual. Intelectual es cualquier persona que acompaña desde su filosofía de la praxis a que el pueblo produzca su propia filosofía, ¿sí? Y por eso me parece interesante, ¿sí? Por eso me parece que Gramsci es fundamental. Y en principio porque trabaja mucho, se mete mucho en la cuestión educativa también, ¿no? A ver, él inicia preguntándose por qué el norte de Italia es tan rico y el sur de Italia es tan pobre si vivimos todos en el mismo territorio, ¿no? Esa es la pregunta que se hace Gramsci y empieza a construir todos sus conceptos de ideología, de hegemonía, de imposición, ¿sí? de la ideología de una clase dominante, y cómo esa ideología de la clase dominante se impone desde esos aparatos ideológicos del Estado, ¿sí? Es decir, desde la iglesia, desde la escuela y desde los medios de comunicación. Esto que Althusser tomó y mencionó como aparatos ideológicos del Estado, estaba ya en la obra de Gramsci, ¿sí? Es Gramsci el primero que habla de estas tres instituciones como las reproductoras, si se quiere, de la hegemonía de la clase dominante, ¿sí? De la ideología de la clase dominante. Bien. Con lo cual, me parece que la filosofía de la praxis de Gramsci es fundamental para comprender cómo actúa esa ideología entre madres, padres, autoridades de las instituciones educativas, en los medios de comunicación sobre todo, que uno ahora está un poco más revuelto, ¿no? Porque antes teníamos canales exclusivos de una orientación política. Ahora están con un poco más mezclados. No tanto, uno sabe a dónde quiere ir a mirar, pero uno, si tiene una orientación política hacia un proyecto, seguramente va a discutir con Feynman o con Lanata o con algún otro ideólogo del neoliberalismo, ¿no? Bien. Estamos entonces, al final, estamos en 12:20. Si tienen alguna otra pregunta, seguimos adelante. Y les pido que para la semana que viene, que ya van a tener otra clase encima, que les voy a dejar el jueves, en todo caso, lo que tenemos que hacer es ver hasta cuándo tenemos tiempo. Hoy, con esta clase del jueves, iniciamos la última unidad.
lo cual es en 2 o 3 clases ya vamos a estar empezando a planificar el taller. No les voy a pedir otro examen, ¿sí? El examen va a tener que ver con eso, con planificar un taller, un micro taller, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos, ¿sí? A ver, perfecto. Bueno, me escriben cualquier cosa, ¿sí? Sean políticos buenos y buenas. Entonces, bueno, nos vemos. Adiós.